¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy vamos a tratar un tema muy delicado y que tiene que ver con las abducciones. Sin embargo, es una visión diferente de lo que hasta ahora conocíamos sobre los famosos secuestros de seres humanos en manos de entidades alienígenas. Hoy vamos a dedicar este videoprograma a un famoso ufólogo italiano, el profesor Corrado Malanga, profesor de química de la Universidad de Pisa, y que lleva un montón de años investigando miles de casos de abducción con la, con la peculiaridad de que este señor nos cuenta de que hay tres tipos básicos de raptores: los de tipo insectoide, los grises, los famosos grises que conocemos dentro de toda la historia de la ufología, y un tercer grupo de reptilianos. Luego podríamos hablar también de ciertas élites militares que estarían involucradas en estos casos de abducción. Hoy hemos invitado a un especialista que es el señor Fran Parejo. Hola, Fran. ¿Qué tal? Muy buena a todos tus seguidores y a ti en especial, y bueno, decirte que es un honor y un placer poder departir contigo de todos estos temas y esta información ufológica que está ahí, puesto que desde mi punto de vista, bueno, es una gran hipocresía seguir negándolo desde instituciones oficiales, habida cuenta de la ingente cantidad de vídeos, fotos, testimonios y tal. Es un hecho prácticamente innegable. Sí, comparto contigo lo mismo, el mismo concepto de que a veces, se hace difícil entender cómo la gran masa de la sociedad es incapaz de percibir estas realidades con la cantidad de documentación que existe en torno a ella. Fran Parejo es un abogado de Córdoba, ¿verdad? Sí, señor. Soy abogado de profesión, aunque, como sabes, yo considero que una persona no debe identificarse exclusivamente con su profesión. Uno es más que su profesión. Yo soy un profesional del derecho porque como de ello, pero soy más, es decir, me gusta investigar esto aparte de otros hobbies. Precisamente el hecho de que una persona se identifique con su profesión. ¿Tú qué eres? Yo abogado, yo médico, yo arquitecto, yo barrendero, y que parece que es menos cuando todo el mundo desempeña una función social. Y precisamente ese intento de que uno se identifique estrictamente con su profesión está enraizado con este sistema cabalístico sionista de los Illuminati que nos intentan insuflar para que pensemos que uno es solamente su trabajo, y precisamente no pensemos en toda esa dimensión humana que tenemos más allá del trabajo, para intentar encorsetarnos y evidentemente, que no tengamos esa parte anímica que está caracterizada por un cierto componente de anarquía, ¿no? Siempre se ha dicho que los niños son libres y que un niño se entretiene con una cosa, luego pasa a otra rápidamente y tal, y disfruta más de la vida por eso, porque no está tan encorsetado. Claro. Y bueno, cuenta, perdón. No, nada, simplemente pues la primera pregunta que creo que debería hacerte es: ¿qué opinión te merece todo lo que nos cuenta Corrado Malanga? Porque es algo realmente de locura, ¿no? De locos lo que cuenta. Sí. Es decir, para la gran masa de los seres humanos, claro, sería considerado, pues eso, una especie de escarnio, ¿no? Este señor nos viene a decir que, bueno, nosotros los seres humanos tenemos una ánima que no es la conciencia en sí, sino que es una parte anímica que poseemos, sí, y que es susceptible de ser extraída, y que esta ánima es llevada, conducida o apresada dentro de una especie de contenedores. Sí. Me gustaría que nos resumieras un poco todo este proceso y, según tú, qué grado de credibilidad podría tener este químico italiano con respecto a lo que han dicho otros investigadores. Podemos hablar de Van Hopkins, John Mack y muchos otros.
Sobre la credibilidad, vamos a ver. Corrado Malanga es un ufólogo italiano cuyo trabajo está basado en muchos casos de abducción. Él pertenecía a una sociedad italiana ufológica, pero él se dio cuenta que cuando en cierto caso que le dieron para estudiar, empezó a sacar cierta información, se le echaron encima y empezó a detectar que estaba parasitada, valga el ejemplo, perfectamente aplicado al caso, esa sociedad ufológica italiana por los servicios secretos. Es decir, entiende que esas instituciones oficiales ufológicas de algún modo están controladas para que la información no supere ciertos niveles. Él se desvincula y sigue llegando a conclusiones a través de las regresiones, claro, de el secuestro de personas por parte de entidades grises con tecnología que podemos llamar hiperdimensional, de control del tiempo y el espacio. Él incluso considera, claro, que pueden crear lo que se llama, todos los relatos, tú sabrás perfectamente, David, esa zona de silencio que siempre se crea en un aducido, en un coche, no se oye un pájaro, no se oye nada. Son capaces de crear una burbuja de silencio y llevarte. Y entonces, bueno, descubre muchas cosas, descubre otra cosa también increíble, y es que pueden dejar una copia tuya o un clon por si durante un tiempo te abducen para que no se den cuenta de que eres tú. Esto es otra cosa. Hay muchos casos, efectivamente. Eso es una cosa que mucha gente desconoce y sin embargo no es tan alucinante. Tú tienes o tan extraña, porque desde luego hay una casuística muy clara al respecto, y aquí en España, Fran, tú sabes que ha habido varios casos de personas que han sido replicadas, efectivamente. Tienes un vídeo magnífico sobre un relato sobre alguien que tuvo un sueño donde él y su familia y su madre lo abdujeron y crearon una copia suya al lado en cuestión de minutos. Crearon, de una masa informe, crearon un clon suyo. Sí. Eso sale en uno de tus reportajes. Sí, es el caso de un amigo mío que es radiólogo, Joaquín Piqué. Sí. Y que cuenta, pues eso, testimonio de su madre, que lo vio todo a través de una especie de sueño que no era tal, porque luego hubo evidencias físicas de que efectivamente había habido una clonación. Pero, continúa con tu... Perdón, entonces, claro, él saca todo esto de las regresiones, saca el tema de los grises, saca el tema también, por ejemplo, de lo conocido de la hibridación, de implantar un óvulo externo a una mujer, incluso en chicas con ligaduras de trompa, por tanto el óvulo es externo, y la retirada antes de los 3 meses, todo lo cual siempre queda un embarazo psicológico. Pero bueno, lo grande de esto es que en un momento dado, en una regresión, él pregunta, bueno, que dónde se encuentra el abducido. Y entonces él dice que miras hacia arriba o hacia abajo. Está en una sala de experimentación, lo típico, con una especie de carcasa y contenedores, una sala de operaciones, pero cuando le pregunta que hacia dónde está mirando, contesta el abducido que estoy mirando hacia todos lados, que no estoy mirando hacia ningún sitio, que puede ver hacia todos lados al mismo tiempo. Y dice, mírate las manos. Y dice, no veo las manos. Mírate el cuerpo. Y ahora le estoy leyendo textualmente. No tengo cuerpo. ¿Cómo te llamas? Y dice, nosotros no tenemos nombre. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué significa? ¿Desde cuándo existes? Desde siempre. Entonces, claro, se define a sí mismo qué eres. Y se define a sí mismo eso que le está hablando como un haz consciente de partículas de luz. Un haz consciente de partículas de luz. De partículas de luz. Así se define. Y entonces, claro, investigando, se da cuenta de que hay un componente que él llama ánima. Es una entidad consciente que está integrada al cuerpo humano, que está integrado tenemos el cuerpo físico, también distingue entre la mente, el espíritu y el ánima, que está ahí, distingue diversos cuerpos. También, esto es muy largo de explicar, David, creo que no tenemos tiempo, porque también seguiría existiendo el cuerpo etérico y astral independientemente. Y entonces la gran aportación de Corrado Malanga es que estudiando a los aliens, descubren que estos aliens buscan una cosa que nosotros no sabíamos que teníamos. Es decir, ha sido una forma de intentar comprendernos mejor a nosotros mismos. Y esto es un gran secreto, claro, que se intenta evitar. Sí me gustaría decir sobre la credibilidad que el resto de cosas sobre los híbridos, sobre los grises y tal, ya estaba, o sobre la manipulación de la tecnología hiperdimensional, o incluso la aparición de reptilianos y el cambio de percepción. No es que muchas veces los reptilianos sean metamórficos, sino que tienen algún tipo de tecnología, o por lo que sea, o de telepatía, o lo que sea, por así decirlo, que hacen que el abducido vea, yo que sé, al Papa o Jesucristo, o su marido muerto, cuando realmente detrás hay una entidad reptil.
Y todo eso está relatado, y en mi opinión la gran autoridad de los años 90 en esta materia es una chica americana llamada Carla Turner, que empezó a hacer unas conferencias también aducidas y que tiene 3 libros, yo lo digo desde aquí. Taken, otro se llama Into the Fringe, aquí traducido como Al Límite, Taken significaría aducido, y otro que se llama Masquerade of Angels, Mascarada de Ángeles, aludiendo a esta capacidad de manipulación y engaño que tienen todas estas entidades, puesto que el fenómeno de la abducción está diseñado específicamente para que no puedas encontrar patrones. Está hecho lleno de trampas, como bien sabes, ¿no? Este fenómeno del absurdo. Entonces, Carla Turner describe mucho de lo que dice el propio Corrado Malanga, que parece una locura. Luego ocurre que esas conferencias y esas intervenciones en la radio quedaron en VHS cuando no había YouTube y tal. Y esta chica, Carla Turner, murió de un cáncer repentino a los 46 años, creo recordar, de un cáncer fulminante, que según todo su entorno fue inducido, en este caso, por el complejo militar industrial o estas entidades, para que no siguiera hablando de esta interferencia alien y el consorcio con militares. Madre mía. Y luego también está el tema de que, Corrado Malanga habla de los LUCs, una especie de parásitos, entidades plasmáticas que pueden introducirse dentro del cerebro de las personas y inducirles una serie de ideas, de conceptos para manipular. Sí. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? ¿Cómo saber cuándo una persona está parasitada? Esto es un tema muy interesante. Yo, David, la verdad que soy un gran estudioso de todo y yo soy un mero recopilador de piezas de este gran puzzle, ¿no? de la interferencia alien. Pero yo sí conozco a una persona de primera mano, y lo creo firmemente en sus testimonios, que sí se dedica a desparasitar implantes alien. Él, mi amigo, ha elaborado un test. Yo sé que tú tienes un vídeo hecho sobre la interferencia alienígena. No sé si está basado ahora mismo exactamente en el test de Malanga, pero él incluso ha añadido otras preguntas y entonces, bueno, hay un test de preguntas que tú debes contestar libremente, por escrito si es mejor, sobre sueños o sobre ciertas cosas como tú las vives, y hay un test para saber si tú estás sometido a esa interferencia alienígena. Por otra parte también hay un test llamado el test de los colores, que sería muy largo de explicar ahora mismo, que también desarrolla Corrado Malanga, el test de los colores así llamado, para ver si una persona está sometida a esa interferencia alien. Como tú bien sabes también, la gente que tiene cero negativo es más propensa también a esta abducción. Pasa que este tema también es muy largo de desarrollar el porqué. ¿El cero negativo estaría asociado a qué? ¿A poder ser parasitado? ¿A ser un...? Tienes más papeletas, por así decirlo, para ser un abducido, pero no necesariamente, claro, que nadie se asuste ahora. Que nadie se asuste. Entonces, bueno... Esto según los estudios de Malanga. Sí, aunque si nos vamos a ciertos textos sobre sabiduría hiperbórea, te explican, los hiperbóreos te explican que bueno, que la creación del ser humano, tal y como se relata en la creación Anunnaki o en los textos sumerios, sería una segunda humanidad que fue fruto de esa mezcla de esas 22 especies genéticas, pero que es fruto, sin embargo, de la fusión de ese homínido con alien y a su vez también con otro humano previo, el Manu, que le llama, que sería un humano original, que sería una entidad reptil o lagartija, no necesariamente draconiana. Sobre esto, que parece una tontería, hay un reportaje que se llama La historia oculta de la raza humana, de Klaus Dona, donde vemos unos grabados antiguos, de miles de años de antigüedad, donde se describe la evolución de un feto, pero de aspecto de renacuajo al principio. Y dice, bueno, ¿quién es un feto renacuajo? ¿Esto qué es? ¿Qué son los extraterrestres que estaban? ¿O quizá aquí vivió una civilización, en este caso lagarto? Que por cierto, si me lo permite, engarzaría con el tipo de civilización que dice pertenecer la Certa, esa famosa entrevista misteriosa, la entrevista reptiliana a la Certa. Como ves, David, todo de algún modo, yo he intentado componer mi propio puzzle, pero de algún modo muchas posturas son conciliables. Bueno, hay mucha, no hay una unanimidad en cuanto al tema del factor, tipo de sangre y factor, porque hay otros estudiosos que aseguran que el O positivo es el más común en los abducidos. En cambio, Malanga y otros dicen que no, que es sobre todo el factor negativo el más común. Sí, se supone... No hay unanimidad en eso.
En esta sabiduría, en estos textos de conocimiento hiperbóreo, se dice que este cero negativo fue introducido precisamente por los aliens que vinieron y que dominaron en la época de Egipto. Yo realmente no lo sé porque estuve allí. Sobre este tema, sin embargo, el cero negativo es bastante, bueno, es bastante complicado, ¿no? Si te parece, te ruego que me preguntes para no divagar, ¿no? Porque es tan extenso este tema que si no divago, David. Bueno, en todo caso, los que somos RH positivo estamos a salvo, ¿no? Yo soy RH positivo, la verdad. De hecho, hice tu test, que decía, y me salía el más mezclado de todos, esto del tipo de sangre. Ajá. El más mezclado, la gran mezcla, personalmente. Pero bueno, entonces, si quieres, esto es que es muy largo, pero siguiendo con el tema de las ánimas, estudiando las ánimas, podemos ahora analizar dos cosas. Primero, ¿qué hacen los extraterrestres con las ánimas o cómo las extraen? Y segundo, ¿por qué es tan importante? En primer lugar, yendo en orden cronológico, te comentaré que Alex Collier, en su libro Defendiendo Tierra Sagrada, decía en cierta parte que los aliens tenían mucho interés o crearon razas para que funcionaran como un recurso natural para su placer. Realmente lo que nosotros nos entregan los Anunnaki, y por mucho que Enki fuera un benefactor de la humanidad, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero es decir, Enki, yo qué sé, dio su versión, ¿no? En el libro perdido de Enki, y no lo contó todo. No lo contó todo. Ahí podríamos hacer un debate, porque yo considero que el libro perdido de Enki salió totalmente de la imaginación de Sitchin. Es decir, no hay ninguna sola tablilla que, por supuesto, aparezca nada semejante a lo que se cuenta ahí. Y ya sin contar con los famosos diálogos que hay entre dioses y todo eso, que de eso no hay nada en los textos. Pero bueno, dejando de lado el tema del libro de Enki. No obstante, siguiendo con Collier, él menciona que en sus conversaciones con Vishal y Morenae le comentaron que interceptaron esta confederación de Andrómeda, los seres con los que él se relaciona, que son buenos. Tú sabes que esto es relativo, pero por lo menos no son malos para nosotros, que interceptaron una nave en los que habían encontrado, una nave de la Confederación Draco, de los que habían encontrado 1000 niños humanos colocados en éxtasis criogénico y más de 1 millón de estas pequeñas cajas que contenían la fuerza de vida de almas de la Tierra. Y se le pregunta... A ver, almas... un momento, para el carro un momento. A ver... No. Me estás diciendo miles de niños en criogenización, o sea, en estado de conservación, congelados. Sí, vale. Claro, realmente. Y aparte otros contenedores con sus ánimas. Sí, la fuerza de vida de almas de la Tierra. Y se le preguntan, ¿almas humanas capturadas? Y dice, sí, almas. ¿Y qué hacen con las almas? Respuesta de Alex Collier. Ellos se alimentaban de la energía radiada por las almas. Y aunque intentan sacarle un poco más de información, no se puede hacer, ¿vale? Dice, entre tanto, ¿qué le pasa al alma en la caja? Y dice Alex Collier, Morenae no quiso contestar a esa pregunta. Bien, es decir, no lo cuentan todo. Te puedo decir sobre el tema también de uso o cría mediante clones o mediante reproducción artificial de seres humanos, que si nosotros criamos pollos y terneras y tal, no debe repugnarnos al sentido común que otras razas que se crean superiores hagan lo mismo con nosotros. No es una idea disparatada. Para nada. Tiene muchísima lógica y además esto lo hemos contado muchas veces en este canal y otros investigadores tan eficientes y buenos comunicadores como JL, ¿no? Pues que realmente somos una granja humana y que está sacando provecho de nosotros a muchísimos niveles que, aunque se nos antojen absurdos, pues tienen mucho sentido. Mucho sentido para estas entidades, por supuesto. Sí, señor. Pues el del ánima, es uno que no sabíamos y que gracias a Malanga es su gran aportación. Pero si me permite, ahora vamos a citar una entrevista a Carla Turner para un foro llamado Foro Contacto, y esto que nadie se me asuste, ¿vale? Porque esto es fuerte, lo que te voy a contar. Dice, Ted recordó un proceso por el cual su cuerpo original fue asesinado. Atención, dice, en primer lugar, le dio al aducido, el reptil, un brillante o ardiente sustancia para beber. Se le hizo náuseas, vomitó inmediatamente, y luego le cortaron la cabeza. Su fluido vital se drenó de su cuerpo en un recipiente.
Cuando el alma de su energía, o lo que quieras llamarlo, porque Karla Turner no conocía esto mucho, hasta fuera de, o sea, se fue fuera de su cuerpo, se mantuvo unido al cuerpo en esta abultada, estoy leyendo una traducción automática, que brilla, bueno, se quedó pegado como a ese líquido que el abducido vomitó. Y ahora atención, se dice igualmente que la arrastró hacia un pequeño cuadro negro, mientras que los extranjeros, que son los aliens, preparaban su nuevo cuerpo clonado. Posteriormente al cuerpo clonado, le pusieron sondas en los hombros, cuello y pies del nuevo órgano para activarlo. Y una vez que comenzó a respirar, la energía del alma pudo ser puesta en él. Su energía del alma, que había sido almacenada en el cuadro negro poco después de que mataron al primer cuerpo, se introdujeron en el segundo. Y como el cuerpo, el clon, estaba respirando, se introdujo el alma en él. Es decir, lo que hacen es, atención porque esto es muy fuerte, el alma la pueden extraer mediante un proceso electromagnético. Eso sí, esto que menciona Karla Turner va más allá, porque según la cosmogonía de Malanga y la gente que entiende de esto, el ánima viene, que sería una fractal del ser, que a su vez es, digamos, una porción del creador o de la conciencia universal que creó todo esto de una forma fractal a través de energía y finalmente de forma más densa en el universo material que conocemos, viene con un solo contenedor. Y ahora volvemos a Malanga. Siempre está en el contenedor. Entonces, por lo que se ve, estos aliens están intentando, como siempre, burlar el libre albedrío con tecnología. Y engañan, en este caso que me menciona Karla Turner, para que el alma termine alojada en un clon. Aunque esto, según Malanga, no sería posible. Pero bueno, lo que se trata es, fíjate, matan a una persona y el alma la pasan a un clon. ¿A un clon de quién? Un clon de la misma persona. ¿De la misma persona? ¿Y para qué iban a hacer eso? ¿Cuál es la ventaja? Pues lo que hacen es, por lo visto, del primer cuerpo se alimentan. Yo no sé si es que se beben la sangre, aunque tú sabes perfectamente, por ejemplo, en las edades perdidas de Uras, hay una parte donde los reptilianos matan a un Urma, que sería un felino, y beben directamente la sangre del cuello. No sé si recuerda ese pasaje. Sí, que en Lil lo decapita y necesita 3 sablazos para cortarle su grueso cuello. Sí, bueno, pues en este caso yo creo que también es una energía etérica que recuperan y se alimentan de la energía emocional. Y luego tienen el ánima en el clon. Karla Turner explica lo siguiente. Esto lo hacen de forma que permiten que el clon viva otros cuantos años para que, por los procesos de la vida y los sufrimientos de la vida inherentes, ese ánima recupere, no sé, unos sentimientos que se acumulan ahí. Esto es difícil de explicar porque no consumimos esto y lo estamos investigando, ¿no? Por eso no se habla con exactitud. Se alimentan de eso y luego, es decir, el ánima, esa experimentación y ese cuerpo, cuando lo matan, es capaz de soltar esa energía emocional que acapara el alma. Eso sí, en esta digamos, operación que describe de un abducido que se llamaba TED, pues lo que hacen es que consiguen alojar el alma en otro cuerpo. Ahora te comento igualmente, y no estamos en Malanga, que Alexander Bachman sacó, creo, un testimonio de un teniente coronel que hablaba de los reptilianos y precisamente hablaba de que había una tecnología de estas entidades que eran capaces de ir transportando de algún modo el ánima o la conciencia de cuerpo en cuerpo, y que esto realmente es un proceso terrible, aún sin el consentimiento, en este caso, de la víctima, ¿eh? Otro uso también del ánima, que esto sí es descubrimiento de Corrado Malanga. Vamos a ver, y que nadie se me asuste. En tu vídeo se decía que se hacen clones de personas. Bien, por lo visto, cuando tú haces un clon, ese clon tuyo no puede funcionar sin una chispa vital que es la que le insufla, por lo visto, el ánima. Entonces, mediante un procedimiento electromagnético, mediante contenedores que vibran a una alta intensidad, extraen el ánima y por un tiempo hacen que vibre la copia. Por lo visto, cuando el alma vuelve al contenedor original, porque se da cuenta, porque siempre intenta ir unida al cuerpo original, ese clon puede funcionar durante un tiempo determinado. Y esto, si te digo la verdad, no sé si me lo ha contado mi fuente, que desparasita implante alien, o hay alguna regresión por ahí, pueden utilizar ese clon para diferentes fines por un tiempo determinado. Pero claro, el clon nunca va a ser tan perfecto como un humano original. Aquí, por ejemplo, recordamos el tema de los replicantes de Blade Runner, ¿no? Que vivían 4 años aproximadamente. No sé si lo recuerdas. Sí, sí. De algún modo, en fin, de algún modo está ahí la información, David. Sí. Esto es otra cosa. Por supuesto que... Y en tercer lugar, también menciona Malanga que a veces se le preguntaba al ánima, mírate la mano.
y decía, no me gusta, mira la mano del contenedor, porque si dice que se mire la mano, dice que él no tiene mano. Mira la mano de tu contenedor. Y dice el ánima, ay, no me gusta, la mano es de reptil. Entonces se da cuenta que el ánima, por un tiempo, ha estado, mediante un proceso de engaño, en un cuerpo de reptiliano. Esto, claro, no sé si esto se puede utilizar como algún tipo de chute o de superdroga, o no lo sabemos, David. Estamos investigando. ¿Para qué quiere el reptiliano meterse un chute de tu ánima? Es muy interesante y que si vemos, analizamos los textos antiguos, en especial las tablillas sumerias, textos tales como el descenso de Inanna a los infiernos, por ejemplo, ahí vemos que ya está reflejado todos estos conceptos de los que tú nos hablas. Nos hablan de una especie de mundo inferior, una especie de infierno, que los griegos lo llamaban el Tártaro, ¿eh? Y ahí precisamente es un lugar donde cuando uno entra ahí, no puede salir si no es a cambio del intercambio con otra alma. O sea, estamos hablando casi de lo mismo. Estamos hablando de comercio de almas. Estamos hablando de unos seres que son capaces de desplazarse hacia otras dimensiones y de controlar el aspecto más profundo espiritual del hombre. Con lo cual, esto me conduce a pensar que está ligado a toda la polémica que ahora últimamente está saliendo por parte de muchos investigadores que están hablando de la manipulación de la reencarnación. De que hay algo o alguien que no permite que el ser humano salga de la rueda del samsara, la famosa rueda que hablan los hinduistas, en que estaríamos atrapados, engañados, nuestra percepción estaría manipulada por entidades X, que de alguna forma ellos no podrían forzarnos por la fuerza, sino que nos engañarían, nos engatusarían o nos convencerían de que debemos volver otra vez a esta vida y a esta otra y a esta otra, porque ahora, pues yo qué sé, te toca aprender la lección de no sé qué, tienes un karma pendiente con el otro que no sé qué, y siempre así vamos reencarnando condicionados absolutamente. Yo creo que hay algo que tiene que ver con ese túnel, el famoso túnel, la famosa luz al final del túnel, y que muchos dicen que verdaderamente es una trampa. Sí, señor. Porque yo pienso que si yo me muero mañana, por decir algo, ¿para qué tengo yo que cruzar un túnel? ¿Para ir a dónde? Si el estado del ser es aquí y ahora. Es decir, cuando uno se muere, de acuerdo con la vibración interior que tenga, ya tiene la capacidad de ni siquiera desplazarse, ya estás en el lugar que tienes que estar. Porque quizás, es lo que decimos, muchos investigadores consideramos que después de la muerte no hay un lugar, sino que el lugar, lo que decimos lugar, es un estado. Con lo cual es contradictorio con un túnel de luz que tienes que cruzar para ir ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿O es que alguien nos está arrastrando hacia una especie de prisión holográfica para luego hacernos volver aquí a vivir penurias y alguien nos tiene monitoreados para de alguna forma alimentarse de nuestro sufrimiento? Es muy interesante esto que comenta David, porque evidentemente algunos consideran que cuando tú ves ahí al final del túnel a tus parientes o a Jesucristo, o depende, esa figura paternal, realmente es una trampa de tecnología hiperdimensional de estas entidades que provocan que vuelvas. Pero esto es muy interesante y esto es aportación de Carla Turner. La energía que nos roban, ya sea anímica o la del alma o la que sea, tiene que estar voluntariamente prestada. ¿Por qué? Dos cosas. Porque ellos siguen las reglas del libre albedrío, lo fuerzan, o sea, hacen trampa, juegan a la italiana, por así decirlo, si me permites el símil. Y si la conciencia, no sé si Freixedo cita algo en este libro, en sus libros de este tema, si
el sufrimiento al que nos someten, por ejemplo, cuando votamos gobernantes de mierda, por así decirlo, con perdón, y tal. O sea, todas las cosas en que nos metemos, siempre de algún modo, mediante engaño, lo pedimos nosotros, que es un poco de lo que tratamos de salir. Sí. Y es que hasta el alma tiene que volver voluntariamente mediante engaño. ¿Qué es lo que hacen? Ponerle un vídeo de la vida pasada, que eso sí se conoce, para decir, mira, hombre, tienes que volver a reparar esto, y que vuelvas otra vez. Y ahora esto enlazaría a David con otro tema impresionante, que es que Conrado Malanga ha descubierto que hay personas en las que no están interesados los aliens que carecerían de este componente anímico. Y aquí entramos en otro tema que daría para otro programa, que serían personas desalmadas, que siempre se ha hablado de las personas sin alma, no tiene alma, que carecerían un poco de valores superiores y decisiones, por ejemplo, como esto, por ejemplo, ¿cómo que hace un vídeo hablando de esto y tal, no sé cuánto y tal? Pues mira, pues porque hay que comunicar todo esto a la humanidad, macho. Anda ya, hombre, ¿esto te da dinero? Pues no me da dinero. Pero no pueden comprender valores superiores. Y esto nos llevaría, y dicho en términos sintéticos, que en sabiduría hiperbórea se considera que hay personas evidentemente almadas, mientras que hay otras que no tienen ese componente anímico, sin perjuicio de que tengan cuerpo etérico y astral y espíritu, que son propiedad del demiurgo, que podemos entenderlo como el gran, el gran arquitecto, el gran arconte, y que precisamente la función de eso son dar por saco a los que tienen ánima para fastidiarlo y que sigan generando, energía de sufrimiento. Exacto. Aquí hay gato encerrado. Ese es el juego. Básicamente. Claro. Y bueno, ahora, David, Fran, si quieres... Permíteme el último apunte, porque estaba deseando contártelo desde que te conozco. Mira, otra aportación de Conrado Malanga es, y esto también la gente lo va a alucinar, si quiere otro día hablamos, es que ha descubierto que algunas personas no solamente le ponen un chip, los famosos chips que tú también conoces, ¿no? Por lo que se sabe, todo el mundo que ha visto tu vídeo lo sabe, sino la implantación en cerebro humano de implantes de memoria alienígena activa. Es decir, es una pseudo-inmortalidad conseguida de que el alien, antes de morir, toda su memoria, como si fuera, como todo el cerebro del alien, lo cogen como el que saca la información de un ordenador en un pendrive y lo insertan en un humano. Y entonces luego, cuando tiene cierta energía emocional, eso está en tu mente, que tú no lo sabes de forma sin que tú lo sepas. Hay una película, por ejemplo, que era Cómo ser John Malkovich, no sé si tú lo has visto. No la he visto. Que era una persona que vivía a través de otro y estaba en su mente, ¿no? Y entonces, bueno, esa memoria alienígena está ahí. Cuando luego la reimplantan en otro cuerpo alien, porque dicen los aliens que nuestro cerebro es perfecto, según le han contado a Malanga, abducido, y alien a los que le pregunta, porque también se puede preguntar a los aliens directamente, a esta memoria alienígena activa, cuando les preguntan que por qué están en el cerebro humano, dicen que el cerebro humano hay un espacio vacío que no utilizamos donde se puede alojar esto. Cuando pasa un tiempo y tienen un cuerpo bueno para el alien vuelven a reinsertar esa memoria y se suma, atención, la memoria del alien o la varias memorias junto con recuerdos de la vida del humano. En este punto, David, te quería comentar que quizás Anton Parks, que tú tanto sigues, que tiene flashes de un tal Sam, quizás tenga una memoria alienígena activa de las que describe Malanga en sus libros. No sé si te habías parado a comentar que por eso ve o tiene esos flashes de visión, que quizás tenga una memoria alienígena activa. No se sabe. Sí. No se puede descartar nada. Por supuesto que sí, amigo. Bueno, Fran, me ha encantado tu exposición, ha sido muy intensa, desde luego, y creo que para nuestra audiencia también le habrá resultado pues sorprendente, porque aquí pueden surgir muchísimas preguntas más, muchísimas. Sí. Y yo creo que cuanto más escarbamos, más van reapareciendo, más interrogantes, ¿no? Porque una cosa enlaza con otra y yo creo que es la única forma de avanzar. Es la única forma de avanzar. El último punto de conexión, aunque nos vayamos a 40 minutos, merece la pena, es una cosa que dijo Carla Turner, que te va a impresionar y que cuadra el círculo. Porque siempre hay una gran dicotomía entre alienígena o alien o demonio. Y hay una gran confusión. Son lo mismo, pero son distintos. Bien, hay una cuestión que dice Carla Turner. El hecho de que los dracos se alimenten de esta forma de energía emocional, y atención, agárrate los machos, es porque están en una relación simbiótica con entidades alienígenas que viven en el plano astral y que están en simbiosis con ellos. Es decir, esto enlazaría con el tema de arcontes, entidades parasitarias, claro, que no tienen cuerpo físico, porque muchas de las descripciones de los arcontes, los embrionarios, por ejemplo, no tienen cuerpo físico. Entonces, por lo visto, están en simbiosis
con entidades que no tienen cuerpo, que serían estos seres que provienen de una zona que no tienen vínculo con el creador, así llamado, y que necesitan pues chupar del bote, necesitan son como agujeros negros emocionales y de vida, y necesitan chupar la vida de los vivos. Como estos reptilianos, aparte de tener gran tecnología, pues fíjate, tenemos mucha tecnología, pero para intentar superarnos como raza, porque ellos tienen un punto de evolución, los dracos, eso lo sabes por ser tan regresivos, pues bueno, para evolucionar más se han aliado con estos seres astrales y necesitan drenar la energía humana. Y entonces aquí tenemos otro punto de conexión que está escrito en los libros de Carla Turner de los años 90, cosa que no conocíamos. Ajá. Y bueno, ya pues está. Eso es muy interesante. Y yo creo que tendremos que seguir otro día, Fran, porque esta cuestión es muy delicada y muy, muy extensa. Te agradezco mucho, amigo, y nos volvemos a ver. Gracias a ti, David, ¿vale? Y bueno, es un placer, un honor y un privilegio. Claro que sí, yo encantado. Pues nada, amigos, a vosotros pues os emplazamos para nuevos trabajos y futuros vídeos. Un abrazo para todos, amigos. Te esperamos en el próximo vídeo.